Reflexionemos por unos minutos. Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 1 al 5. Juan 17, versículos 1 al 5. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Todo el capítulo 17 es altamente valorable para estudiar y leer con calma. Yo voy a enunciar algunas ideas, pero los animo a estudiar con calma en casa el capítulo 17 completo. Esa oración de Jesús no está presente o no está narrada en los otros evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas. Este grupo de cristianos, juánicos, les llamamos para identificarlos de alguna manera, ese grupo de cristianos consideró importante preservar en el tiempo esta oración. No es cualquier oración. Por un lado es la oración de Jesús. Por otro lado son las últimas palabras de Jesús. Son la oración final. Él hace esta oración por todos sus discípulos a pocas horas de sufrir la muerte. Las iglesias deben haber comentado desde el mismo comienzo: miren lo que dijo el Señor cuando oró. Eso lo habrán comentado los que lo oyeron, lo habrán repetido a su familia. Esos lo habrán compartido a sus hijos. Los hijos habrán crecido comentando aquello que Jesús había orado. Esto dijo Jesús, esto oró Jesús por nosotros. Hasta que en algún momento se puso por escrito y podemos nosotros leerlo hoy día. Aquí estamos nosotros, 2000 años después, leyendo lo que un grupo de personas escribieron en una situación muy distinta a la nuestra. Sentados en un templo que Jesús no vio, que los discípulos originales no vieron. Pero la oración de Jesús provoca en nosotros seguramente lo mismo que provocó en los primeros grupos. Nos despierta el interés por saber qué quería Jesús que fueran sus seguidores. ¿Qué le pide Jesús a su Padre respecto de esta comunidad, de esta iglesia que se estaba formando en su tiempo? A nosotros todo esto nos hace pensar en la realidad de la iglesia, lo que significa ser iglesia. Y hay 3 elementos que quisiera compartir con ustedes en algunos minutos. En primer lugar, a la comunidad cristiana primitiva le interesó recordar, a partir de la oración de Jesús, que nosotros pertenecemos al Señor. Miren el versículo 6. A los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Que no nos engañe nuestra organización. Yo la valoro mucho y creo que es muy buena, pero que no nos engañe. El próximo domingo van a firmar un libro de registro varios hermanos y hermanas, otros se van a bautizar y luego van a firmar el libro.
Y queda la impresión de que estas personas van a pertenecer a esta iglesia. Como que nos apropiamos. La comunidad juánica quiso recordar que nosotros pertenecemos al Señor. Jesús ora con su Padre y le dice, eran tuyos, y tú me los diste. Eran tuyos. El Señor, por alguna razón que desconocemos, nos escogió para ser sus hijos y sus hijas. Es probable que nosotros no nos hubiéramos escogido nosotros mismos, o que no hubiéramos escogido a los que están sentados al lado nuestro. Digámoslo de otra forma, es culpa de Dios que usted esté sentado al lado del que está sentado. Él sentó en la misma banca a los diferentes. Personas que en el mundo, voy a usar esta expresión que luego va a aparecer, no hubieran estado juntos. El Señor los puso juntos. Puso en la misma banca a los tolerantes, pero también a los chispitas. No se miren. Puso en la misma banca a los tranquilos y a los intranquilos, a los altamente motivados y a los que hay que empujar un poquito, a los ricos y a los pobres, a los de un país y a los de otro. Esto no fue idea nuestra. La comunidad cristiana primitiva quiso recordar que Jesús oró con estas palabras. Eran tuyos, Señor, eran tuyos, y tú me los diste. En el mundo, como decíamos, no habría posibilidad que muchos de nosotros estuviéramos juntos. Otras cosas separan a las personas en ese espacio donde no se quiere que el Señor gobierne. Nosotros no lo escogimos a Él, porque no somos tan inteligentes para escoger a Dios. Habríamos escogido el mal. Pero Él, que lo sabe todo y que sabe que nosotros no íbamos a saber, nos puso aquí, uno al lado del otro, porque somos suyos. Lo segundo que la comunidad primitiva quiso recordar al preservar esta oración es que este Señor al cual pertenecemos nos dejó en el mundo al cual no pertenecemos. Mire qué interesante. Podría haber preservado otra cosa, pero en la oración preserva esto. El Señor al que pertenecemos nos dejó en el mundo al que no pertenecemos. Miren el versículo 14 y 15. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús orando a su Padre. Y mira ahora lo que dice el Señor. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El mundo no son personas solamente. El mundo no es un campo de poder, una especie de burbuja a la que uno entra. El mundo es todo un sistema que lucha para sacarse a Dios de encima. Es todo aquello donde no se reconoce que el Señor es el Señor. Funcionan bajo leyes y bajo normas, con estándares y con ideales que nada tienen que ver con los deseos que Dios plasmó a lo largo del tiempo en su revelación. Nosotros no deberíamos edificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros noviazgos, nuestros pololeos. Nosotros no debiéramos edificar nuestra empresa, nuestra economía, y no debiéramos, por cierto, edificar nuestra iglesia con los marcos
y en el estándar que proviene del mundo. No deberíamos admirar tanto al mundo. Hubo épocas con iglesias mucho más carenciadas, con iglesias mucho más novedosas o más jóvenes, cuando el mundo era muy admirado, se copiaban las consignas, se vivía al interior de la iglesia buscando alcanzar los estándares, curioso, de una sociedad que vivía en corrupción y que nada tenía que ver con la pauta de vida de Jesucristo. Ha habido épocas en que la iglesia ha mirado con admiración lo que el Señor ha rechazado con vehemencia. Pero resulta que cuando Jesús oró, pudiendo haber orado tantas cosas bonitas, dijo: no los quites del mundo. Así es que es culpa del Señor que no estemos viviendo en un monasterio y en una burbuja. Es culpa del Señor que cada uno de nosotros viva en una sociedad donde vemos lo que vemos, donde experimentamos lo que experimentamos. No los quites del mundo, pero sí guárdalos del maligno. El mal es una realidad. La posibilidad de que construyamos vidas completas orientados al mal es una realidad, hermanos. La posibilidad de que construyamos una forma de ser iglesia orientada al mal es una posibilidad. Por eso, pudiendo orar de muchas formas, Jesús ora: no los quites del mundo, pero, porque el peligro está, ya que van a vivir en medio del mundo, guárdalos del maligno, de dejarse guiar por normas, por estándares, por sueños, por ideales que el mundo aplaude y que sin embargo Jesús rechaza. Líbranos del mal, decimos nosotros también. Líbranos del mal. Parece poco sofisticado esta oración. Por favor, órela en su casa. Líbranos del mal, Señor. Libra a nuestros hijos, Señor, del mal. Libra a mi familia del mal. Libra a nuestro matrimonio del mal. Libra a nuestro país del mal. Libra a nuestra iglesia del mal. Porque estamos en el mundo. Y estamos en el mundo no por un accidente, no por un error, no porque algo le falló a Dios. Él quería que estuviéramos en el mundo. Allí donde estamos todos los días y toda la semana, con todo lo incómodo que puede ser para todos. Eso lo pidió Jesús. Pero luego dijo: líbranos. Que el impacto no sea desde el mundo hacia aquel que pertenece a Dios, sino del que pertenece a Dios hacia el mundo. En tercer lugar, no solo nos escogió, nos dejó en el mundo, sin ser del mundo, sino que también nos convirtió en mensajeros. Nos dio una palabra para compartir. Miren el versículo 20 y 21. Esto es visionario, no puede ser de otra forma, era el Señor el que estaba orando. No ruego solo por estos. Los que hemos venido estudiando el Evangelio de Juan en la semana, sabemos que es difícil en el Evangelio de Juan determinar quiénes son los discípulos. No existe el grupo de los apóstoles. Parece que discípulos habla de una comunidad más grande. No sabemos ni quiénes son. Tienen otros nombres también. Así que no sabemos quiénes son estos, pero Jesús dice: no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Si el Evangelio de Juan se escribió en la década del 90, Jesús murió en la década del 30,
Los que están escribiendo el Evangelio son los que han creído por el testimonio de los que habían estado con Jesús. Imaginen ustedes a ese grupo escribiendo la oración de Jesús y sintiendo que Jesús oraba por ellos. Pero nosotros estamos 2000 años después leyendo lo mismo y también somos los que hemos creído por el mensaje de ellos. Que así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús orando por los que creerán. Hay que preguntarle a la hermana Anita si oraron por nosotros. Seguro que sí, hemos escuchado esos testimonios tantas veces, y no solo a la hermana Anita, a otros. Suelo pensar si mis abuelos oraban por mí. Qué ganas de decirle, funcionó. Creo en el Señor. Los abuelos presentes, oren. Parece que así funciona. Parece que así funciona. No ruego solo por estos, sino también por los que creerán. En el Evangelio de Juan, creer además es complicado. También lo estudiaron en el semestre. Es frecuente oír que Jesús se juntó con los discípulos, se juntó con los que habían creído en Él, los judíos que habían creído en Él. Uno sigue la historia y termina con ese grupo queriendo matar a Jesús. Uno dice, ¿cómo puede ser que el grupo de discipulado termine tan mal? Porque parece que en el Evangelio de Juan no cualquier creer es válido. Parece que hay un creer equivocado. Es frecuente, varios relatos. Se juntaron los que habían creído con Jesús y Jesús les dice, ustedes serán mis discípulos cuando conozcan la verdad, porque la verdad los hará verdaderamente libres. Y la gente se enoja muchísimo y se descubre que no han creído de verdad. El verdadero creer da vida y no muerte. El verdadero creer en Cristo da libertad y no esclavitud. El verdadero creer en Jesucristo genera amor y no odio. Uno se pregunta si el mensaje que entregó el Señor es un mensaje sobre Cristo. Ya no hay nada que hacer en una sociedad cristianizada como es la occidental. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, uno descubre que hay tanta creencia en Jesús que genera odio, que genera esclavitud, que no genera vida abundante, genera opresión, genera que vivamos como creyentes aplastados bajo ciertas tradiciones que parece que nada tienen que ver con el Cristo que da vida, que muere en nuestro lugar y resucita para nuestra victoria. Eso es porque hay un creer equivocado y eso significa que hay un mensaje que aquellos que han encontrado el verdadero Cristo, el que da vida, libertad, abundancia, el que da amor y no odio, deben compartir. No ruego solo por estos, sino por los que creerán. Tenemos, nosotros que somos de los que creímos después, la tarea de anunciar una palabra que nos fue confiada. No una doctrina. No hay vida eterna en una doctrina. No hay vida eterna en una construcción teológica. No hay vida eterna en un compendio de doctrina cristiana, teológica o lo que fuera. Tenemos la tarea de compartir la sencilla palabra del Cristo crucificado y resucitado que da salvación. Las personas no obtendrán vida por creer en nuestras doctrinas, pero sí tendrán vida abundante
como un manantial de agua que fluye, dice el texto, si se encuentran no con nosotros, sino con el Señor. El Señor oró por los que creerán, por nuestro mensaje. Por lo tanto, nos queda la tarea de ir por el mundo, de ir por allí, por donde se nos cruza, en medio del mundo donde Él nos dejó, con el mensaje que nos entregó. Internamente uno podría decir, el Señor ya oró por aquellos que creerán. Podemos anunciar el mensaje tranquilo. El Evangelio de Juan preservó el relato de esta oración que hizo Jesús. Oró para que sus seguidores sean de una forma y no de otra. Oró para que se plasme en ese grupo y en los que vendrán una forma de vivir la vida. Si la iglesia de Providencia que hoy conformamos, en este tiempo extraño que nos toca vivir, si esta iglesia va a ser una iglesia que camine en los pasos del Señor Jesucristo, no puede pasar por alto aquello por lo que oró el Señor. No puede pasarlo por alto. No podemos desatender el horizonte que se nos plantea una vez que captamos la oración del Señor Jesucristo. Pertenecemos a Él. Pertenecemos a Él. Estamos en el mundo sin ser del mundo y tenemos un mensaje que compartir. Feliz aniversario, Iglesia de Providencia. Si hay algo que puedo desear como buen deseo para los cumpleañeros, es que cuando venga el Señor, que será más temprano que tarde, nos encuentre siendo la iglesia que nos corresponde ser en el tiempo en que nos toque vivir. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Gracias, Señor, por la posibilidad de compartir este tiempo. Recordar tantas cosas hermosas en la reseña, imaginar cómo pudo ser aquellos tiempos en el caso de quienes no los vivimos, recordar algunos de esos tiempos en el caso de quienes los vivieron, pero todos soñar con lo que puedes hacer con nosotros. Te damos gracias por ese tiempo, ha sido una bendición. Pero no queremos ser una iglesia distinta a la que tú quieres que seamos. Conoces mejor nuestros tiempos y nos conoces a nosotros. Conoces nuestra disposición. Llénanos de tu Espíritu Santo. Levanta hombres y mujeres con compromisos sólidos y profundos, con visión de reino. Sigue llamando a hombres y mujeres a servirte en todos los ministerios en los que la iglesia necesita servicio. Levanta, Señor, hombres y mujeres para adorarte, para servir al prójimo, para hacer la tarea que nos corresponde hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.